Bienvenidos a La Esquina. Hoy vamos a hablar con Luz Marina, quien nos va a contar sobre su historia como comerciante de muchos años en el pasaje colonial de San Victorino, aquí en la localidad de Santa Fe. Bueno, mi nombre es Luz Marina. Sí, Este es un almacén, me estabas hablando acerca del entorno. Este es un almacén comercial. Es el primer pasaje comercial de Bogotá. Se puede decir como heredado, porque el primero es el Rivas, este es el Colonial. El Colonial llega aproximadamente unos 60 años después de que inició el Rivas en todo un proceso, ¿no? Porque claro. eso tiene una evolución bien compleja y bastante interesante hasta llegar en el punto en donde nos encontramos. Ese almacén como tal es el 103, está en el pasaje colonial y es un almacén familiar, de tradición familiar, como casi todos los que están por acá. Sí, Nosotros tenemos la tradición más grande porque llegamos, solamente están mis papás sí, y continuamos nosotras, que es mi hermana y mi hermano, y pues yo que estoy en este momento acá, pero sí. todos siempre estamos muy presentes. La dueña es la persona más mayor en este momento, en el 2026, acá del entorno, tanto del Rivas como del Colonial, la persona más mayor. Ella se llama Ana Rosalba Gutiérrez y como te digo, pues es la base, como el pilar de todo esto. Sí, Nosotros, ¿qué te cuento? Como eso es tan familiar, claro. nosotros nacimos, se puede decir, en este entorno, en particular mis dos hermanos mayores. Ujú. Yo soy la menor, yo soy del 73, pero yo llego acá más o menos como de pequeñita y vuelvo más o menos como a los 16, 17 años, que crea un episodio bastante fuerte en nuestra familia. Yo llego acá nuevamente como a empezar a tomar fuerzas y empezar de una manera más continua y más presente en el lugar. Sí, Em, ¿Qué más te cuento? Bueno, lo más importante pienso que la pionera, ella, sí. ella, ella nació de Usme, es una mujer de Usme, Cundinamarca, que colinda mucho con Bogotá. Ujú. En ese momento, pues era muy distante, era como muy vereda, por decirlo así. Y llegar a Bogotá era un paso bastante grande. Claro. Ella se vino a los 15, 16 años, ella tenía a su hermano que empezó en el local Rivas, que él se Mm, llama Udelino Gutiérrez, un hombre de bastante tradición. Se puede decir que es el primero de los del pasaje Rivas. Él ya murió hace un tiempo, pero de todas maneras siempre ha estado continuo ahí. Mamá se vino con él a administrar su negocio, ¿cierto? Y ahí empezaron todo un proceso y bueno, ya es una historia totalmente completa. Después de determinado tiempo empiezan a formar este pasaje, que esto era como un pasillo, cuenta mi papá y mi mamá, era como un pasillo, como un socavón. Y después de un tiempo, eso fue hace 60 y 65 años, porque nosotros estamos entre los 64 y 65 en este año. sí, Y después de unos 33 años, que mi papá murió el 23 de abril, ya queda el matriarcado, claro. ya queda mi mamá y quedamos nosotras dos, que somos como las más presentes, y mi hermano, que Ujú. también está muy presente, Sí, pero de todas maneras, siempre los que estamos continuo acá es el matriarcado. sí, O sea que acá hay una energía bastante poderosa. sí. Ah, muy bonito. Bueno, ya después de esto, mi mamá empieza la continuación. Acá se conocen con mi papá en el local allá donde ella estaba con mi tío Delino. Ella Ujú. se conoce con mi papá y deciden buscar no un local, porque eso era como les decía, como un zaguán. Acá habían tipografías, había una cantidad de cosas y ellos lograron ubicar un local como acá y se vinieron los dos después de que se casaron. Y después de un tiempo, ellos vendían, como te decía que todo era transitorio, ellos vendían son chifonieres, todo lo del menaje para las casas, chifonieres, colchones, bueno, una cantidad de cosas, Ok, mesas de noche, todo ese tipo de detallitos, baúles para el ejército, que era en esa época era un furor. claro. Bueno, esas son cosas muy así. Ya después ellos cerraron porque los dueños de pasaje decidieron hacer un poco más amplio. Ah, sí. Entonces cerraron durante mucho tiempo mientras la construcción del pasaje como tal. De ahí que te puedes dar, si te quieres mirar, en ese local, es el local Mm, que tiene la puerta más pequeña. sí, Ves que la mayoría de locales tiene tres rejas, ¿verdad? sí, sí me doy Ese es el cuenta. local más pequeño, porque ¿qué pasa? Cuando mi papá y mi mamá decidieron hacer, o sea,
decidieron hacer ellos, ¿no? Cuando los dueños decidieron hacer eso, Sí, mi papá y mi mamá dijeron, no, acá el local se queda cerraron la reja durante todo el proceso donde estuvo la construcción, o sea que ellos fueron muy resistentes porque claro, durar mucho tiempo sin un labor y su trabajo adentro. claro. Entonces, por eso quedó la puerta más pequeña. Listo, entonces ya sabemos un poquito de la Ok. historia de acá del local, ¿sí? Ujú. Pero me interesa mucho saber más que todo de este momento de Luz Marina, de la persona que estamos hablando en este momento, ¿sí? Ah, Entonces quisiera claro. saber, más allá de tu relacionamiento con el local, ¿tú Ujú, qué recuerdas de aquí de la zona? Pues te criaste aquí en este entorno, pero ¿qué ujú. recuerdas de esos primeros momentos? ¿Cuáles son esos primeros recuerdos que te vienen de aquí de la zona, del Mm, local? claro. ¿Cuáles son esos primeros recuerdos que medio ubicas, por Claro que decirlo sí. así? Bueno, eso debe ser fascinante porque yo tengo una particularidad, recuerdo como determinada época de mi vida, entonces Sí, no recuerdo mucho de pequeña, pero ya que me vienes acá el tema, a ver qué recuerdo. Pues todo eso ha sido un proceso, claro. ¿sí? Entonces, como yo te digo, yo soy del 73. Ujú. Yo recuerdo, a ver, ¿qué te puedo recordar en ese momento? De pronto, cuando tenía unos 5 o 6 años, eso era todo diferente la parte de afuera. Sí. Ustedes ahorita ven la parte del Transmilenio, ven un centro comercial, Mm, ven esto. Resulta que en ese momento ya no había donde está el centro comercial, el Gran San Victorino, ese era una gran plaza de mercado. okey, Entonces recuerdo que los horarios de trabajo sí eran hasta más tarde. Uno claro, salía tipo hasta las 7, 7:30 y a uno, pues la plaza de mercado siempre estaba abierta. Entonces era como un palo quemado, pero un poco más informal, por decirlo okey, así. Y ya uno acá salía a 7, 7:30. Yo llegaba del colegio, te digo, pues ya era muy chiquita, entonces venía del colegio, me traían del colegio y acá, bueno, pasaba como toda la etapa porque pues acá hay varios muchachos de la misma edad, sí, entonces compartíamos con ellos, jugábamos, pues una serie de cosas que hacemos de de niño, chiquitos que sí, son deliciosas. Ya después de eso, recuerdo que teníamos que salir y uno se iba caminando hasta el Country Sur, que es como la 22 Sur, caminaba ujú. muchos para llegar a casa en los momentos, porque en esos momentos había muchos paros, no sé por qué me acuerdo de esa historia, había mucho paro y caminábamos hasta allá. Sí, Bueno, es parte de eso. ¿A qué me refiero con esa situación de caminar? Que se veía muy solitario, ¿sí? claro, Entre comillas, a comparación de como tú lo ves ahora, porque tú ahora ves muchísima gente, ves centros comerciales, ves eso, ¿no? Fácilmente tú veías una plaza de mercado, veías unos almacenes, ¿qué más recuerdo que se veía? Calles abiertas, se veía como parquecito, entre ujú, comillas, como pasico, y ya, okey, entonces está bien. Ya después empezó mi proceso, ya después yo estuve acá, como te digo, uno venía a jugar, no sé qué, lo que se veía del centro era esto. Acá yo no veía un almacén como esto, nosotros vendíamos, como te decía, sí, chifonieres, butacas, mesas, no sé qué, entonces yo veía era eso. Las personas de los camiones, porque la madera la trabajan de Bucaramanga, sí, entonces las personas que venían con sus camiones a descargar acá a las 7 de la mañana, descargaban acá y veía uno a las personas cargando sus camiones y sus butacas hasta subirlos a las bodegas. sí, sí, Entonces, eso es una parte también bastante interesante. claro, No lo hacemos solo con nosotros, el Rivas también desenvolvía mucho la parte batán, se llamaba eso. batán, okey, Entonces, bueno, esa parte se manejaba mucho, que más se veía? Se veía los camiones descargando todo lo que es de la chamba, que son cosas en barro, las ollas, las olletas en barro, también se veía mucho esta parte. Ya después con el tiempo, ya uno que puede ver el cambio que, ay, es que no recuerdo en qué gobierno, en qué parte el alcalde, creo que fue con, ay, olvidé. Bueno, no hay te uno que preocupes. colocó la troncal, entonces el primer cambio significativo que hubo en el centro fue con la troncal. Creo que fue Peñalosa, si no estoy No, mal, Peñalosa fue ¿antes? mucho más Claro, adelante. Ay, no, lo tengo, se me fue en ese momento, no, pero no te bueno, preocupes. ustedes estarán en la situación. Sí, El sí. cambio más radical fue en la alcaldía de él, donde hubo la troncal. Entonces, Ah, porque okey, sí, sí, sí. inicialmente pasaba el trolley. Sí, Entonces, sí. ustedes van a ver unas puertitas que van para acá y el trolley era largo, de color café, creo que valía 22 pesos o 2 pesos, yo ya no tengo noción. Sí, Entonces, era una delicia para uno subirse en el trolley que te claro. transportaba.
Y ya después de muchos años llegó el gobierno de él y ya llegó el cambio que fue la troncal. La Okey. troncal también fue un proceso bastante grande de elaboración, tiempo en donde los comercios empiezan a decaer porque se tiene que sostener pues Claro. con todo ese trauma para poder llegar a estos lugares de trabajo. Y ya empieza la troncal, eso eran unas banquitas así largas, con una cosa así para donde uno se quedaba. Ujú. Los buses, fue difícil porque los buses antes pasaban muchos buses y busetas. Sí. Las busetas venían con sus cajas de cambio, venían con su cosito acá, con su monedero de peluche. Yo recuerdo que Sí. colocaban cositas de peluche, uno tenía que subirse, sostenerse cuando salía del colegio ya, que Ujú. me venía para acá, entonces se sube y por lo general siempre estaban llenas y tenía una puerta de atrás y uno se pasaba hasta llegar a la puerta de atrás para poderse bajar, Sí. bueno, una cantidad de cosas. Entonces ya se empezó el proceso del cambio de la ESA, ya nosotros también empezamos a cambiar un poco, ya nuestro inventario no era tanto batán, sino ya eran de pronto un poco más artesanías, ya empezaron a entrar los trajes regionales, como son así, los sombreros, las machetas, una cantidad de cosas empezaron a transformar el lugar. Había un restaurante que se llamaba El Pepita y el restaurante El Pepita vendía almuerzos, Ujú. pero se llamaban escuadros, que creo que venía la carne, la Ujú. papa y venía alberja de color verde, 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 Okey, era muy okey. chévere también. Entonces, esas son partecitas que creo que son los tics que tú me dices que puedo experimentar acerca de mi vida. Ujú. Ese es el momento que yo estuve como hasta los 10, 12 años, ya empecé yo a negociar, porque no era tan rico ya esa época, entonces yo negociaba para quedarme en casa. Entonces ya me desaparecía un poco de este punto y llegó nuevamente hasta el punto que les cuento que ya fue a mis 17 años, en donde llegué acá y fue una etapa bastante difícil o un cambio fuerte en mi vida, porque yo venía de una parte en donde realmente soy de acá, me formé acá, me crié acá como todos, pero todos salimos en cierto momento Sí. y bueno, usualmente mi vida ya iba enfocada hacia otro punto y de una u otra manera ya llegué acá de un día para otro. Mi papá murió de un infarto fulminante. Él murió un viernes, creo, un sábado. Y ya, pues como uno vive de esto y todo es un proceso, el lunes ya teníamos que estar acá. Yo era la única que hasta ahora estaba empezando yo mi formación profesional. Mis hermanos estaban trabajando, otros. Entonces, bueno, empezamos acá, empezamos un proyecto y fue una de las etapas más difíciles de mi vida. Yo siempre he dicho que posiblemente el duelo que viví no fue un duelo de la muerte de mi papá, sino Okey. un duelo de llegar acá, ¿cierto? Okey. Entonces yo llegaba y a las 8 de la mañana uno abría, había un muchacho que siempre le ayudaba a mi papá y resulta que yo abría la reja, no había llegado, entraba, chuchurá, y volvía ya a las 8 de la mañana, volver a abrir la reja, iniciar un trabajo común y corriente, porque fue difícil, Claro. porque inicialmente también vendíamos con los camiones, y entonces llegar a descargar el trato, el vocabulario, que es un vocabulario normal, pero no sé, uno está en la época donde es un poco muy difícil todo, Claro. verse sucio, porque de todas maneras estar, los horarios, los amigos, al principio todo es un entorno donde todo te fluye, pero Claro. cuando tú cambias un ritmo de vida, las personas están contigo por un tiempo, ¿cierto? Pero Sí. ya después, a pesar de que tenía la disposición de poder disponer, redundar, de poder disponer de mi tiempo, yo no podía llegar y decir, oh, chao, salgo, me voy y Sí, acá quedan las otras personas. No, claro. ya se empiezan a crear compromisos. Mm. Entonces, poco a poco uno se va quedando solo o va quedando con otro ambiente, otro tipo. Entonces, creo que fue uno de las partes más difíciles de mi vida en llegar acá. Aprendí esto me parece que es muy empírico, una cuestión que yo considero ¿en qué sentido? Todos los seres humanos tenemos la capacidad de podernos desenvolver en cualquier momento, en Ujú. cualquier ámbito. Hay veces uno dice, oye, mira, el que salió y se va para la casa y se casa o se organiza y te independe. Oye, pero ¿cómo vas a hacer si nunca haces eso? No, mira, la vida todo es tan empírico que yo no sé por qué las cosas fluyen y todo llega. Entonces ya uno tenía la facilidad de cómo subir, bajar, aprender. Son cosas que siempre han habido, muchos citen. Es muy difícil la familiarización, es muy difícil el contacto con el cliente cuando tú no estás acostumbrado, Claro. ¿sí? Uno tiene cierta timidez, uno tiene cierta vulnerabilidad también que te hace ver un poco más sensible. Ujú.
pero afortunadamente di con personas bellas, tanto los proveedores, los clientes. Ya después de un tiempo llegó mi hermana acá y pues mi mamá continuó con nosotros, pero fue un poco, pues para mí era largo el tiempo que fuese pequeño, pero sí, bueno, son Claro. procesos que pasan y ya después nos acomodamos todos y poco a poco me empecé a enamorar. Uno te empieza a enamorar de todo, te empieza a enamorar del olor, de la gente, la familiaridad, la gente. La gente es muy cálida y uno en esos lugares aprende. Yo aprendí a crecer como mujer, aprendí a crecer como un ser humano. Todos los seres humanos tenemos el momento que nunca tenemos nunca terminamos de crecer, Ujú. pero de todas maneras evolucionamos. En mi pasó, era una persona, pues no sé, posiblemente, pero, habían muchos rasgos difíciles, posiblemente la prepotencia, posiblemente el ego, unos egos impresionantemente que uno como ser humano tiene, como te digo, a Claro, los 16, 17 años, donde me ha enseñado a crecer como mujer, como te digo, como persona, a entender y razonar cada etapa de la vida, en que las personas, pues acá como pasan tantas cosas, claro. empezamos al principio tú te sientes porque si alguien viene una persona brusca y te trata brusco, que uno dice, oye, pero eso es conmigo y resulta que con el tiempo uno empieza a entender que las cosas o la persona cuando te está reaccionando frente a algo contigo, no es reacción hacia ti, sino la reacción que tiene propia ella con él y Claro. pues tiene que estar en su mundo y ese es un mundo demasiado acelerado. Estamos en Bogotá. Esa es la zona más fuerte de Bogotá, que es la zona Claro. roja, o sea, somos las mujeres más peligrosas del centro de Colombia. Entonces, la gente viene muy acelerada porque es una metrópoli, ¿sí me entiende? O sea, eso es eso. Entonces la gente viene muy acelerada, entonces uno encuentra muchos choques. Pero bueno, eso lo enseña a crecer a uno, le enseña a ser un poco más fuerte y tener la fortaleza en donde nos encontramos en este momento. Sí. Los horarios eran más largos de atención. Después llega el proceso de la persona que les digo que ustedes se encargarán en averiguar, que empieza la troncal, pero es que esos son Las sí, avenidas, no, 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 las son acá al frente, antes de estar la troncal de Transmilenio, muchos años antes habían unos paraderos. Esos okey. paraderos eran donde Ah, los buses llegaban y las ya uno busetas. tenía que ahí los buses y las busetas y cada uno Ah, tenía. okey. Antes de eso, los buses, pues, lógicamente, estaban las personas que decían: "Voy para tal lado", y estaban Claro. las personas que ayudaban. Después llegó eso, se empezó a volver un poco más formal, como la parte de eso. Sí, Eso fue sí. muy traumático para la gente, porque de todas maneras son educaciones que nosotros no tenemos como de crear espacios nuevos también, entonces es bastante limitante. Ya después de ese proceso llega el troncal de Transmilenio, que también fue bastante difícil para nosotros por el proceso para acomodarnos, pero como es todo así de posible, con el tiempo se da uno cuenta que eso es lo mejor, porque la Claro. gente se transporta de una manera viable y también el comercio también empezó a mejorar a través de muchos años, Mm, porque a la gente le queda más fácil, la gente es más del común, llega más pronto acá, ¿cierto? claro. Se siente un poquito como más cómoda Segura, para llegar. cómoda, claro. ¿Cómo ¿Cómo vería vería el el futuro? futuro? El futuro, Bogotá, yo soy una enamorada de Bogotá, yo vivo acá en la 16 con cuarta, Ujú, entonces soy muy familiarizada, veo el futuro como una gran metrópoli. okey, Fíjate que en cuestiones de unos 3, 4 años después de pandemia, todo eso ha empezado a cambiar. Te okey, voy a empezar desde arriba hacia abajo. La parte de Candelaria empezó a tener más restaurantes, toda la parte de gastronomía okey, empezó a ser un poco más fuerte. okey. ¿Qué acompaña a eso? La parte cultural, que son los museos, las academias, los lugares de arte, el teatro callejero que también se acompaña, que también fue un proceso distintísimo cuando peatonalizaron la séptima, Sí. pero mira que también el comercio nunca se acabó Mm, y empezó a crear algo más urbano y algo más lindo, más cultural, que es donde la gente de afuera llega, ujú, donde hay más facilidad para montar la bici, qué sé yo. sí, Y ya después, como les digo, unos años para acá la veo más metrópoli porque todo hay más gastronomía, la parte cultural es mucho más fuerte y todo. Los edificios también han empezando a cambiar, las universidades se han extendido más por esta parte, entonces hay edificios universitarios que ustedes como comprenderán, eso también cambia al boom, se vuelve okey. una ciudad más fresca y más llena de vida.
se va familiarizando también con lo que la gente quiere. Entonces ya empezamos a vender que los recuerdos, que los ponchos, que eso, que es lo que el turista llega a comprar Sí. y la gente también de acá también llega a comprar. Entonces eso funciona. Entonces, ¿cómo veo Bogotá? La veo una gran metrópoli, una ciudad rodeada de montañas que aprovechamos las montañas para poner el barco y poner toda esa fantasía, entre comillas, cultural Ujú. que el turista es lo que quiere llegar a ver. Sí. Bogotá se me hace una de las ciudades que en este momento y de pronto más adelante, con mucho atractivo, Ujú. con demasiado atractivo. O sea, la gente también ya se está puliendo más en aprender otros idiomas también. Me refiero a ese entorno, porque lo habrá en cualquier entorno, Sí. pero en ese entorno la gente sale, las plazas, hay grupos que motivan también, hacen recorridos en la noche, Ujú. en la parte cultural, como me llamo yo, en donde te dicen cuál es la historia de las casas, ¿cierto? Ujú. Te dicen también los museos, te dicen todo, entonces son muchísimas cosas. Hay libros, hay bibliotecas, hay cafés. Acá mismo en el centro, en esta carrera décima que es la de nosotros, que es tan difícil. Cuando tú veías ahorita peatonal acá en la parte 10 No. y tú ves muchos restaurantes agradables, Sí. donde tú fácilmente dentro de esta cosa tan fuerte Mm. que es el epicentro del comercio de una ciudad, que es lo más peligroso, Claro. ¿sí? O sea, se mueve mucho dinero, o sea, muchas cositas, donde la gente puede llegar acá en la esquina, en una cafetería, en una sillita de café, tomarse un café, ¿sí me Ah, entiende? sí. Va caminando por acá, caminar por acá y encontrarse en un lugar como este, es que es el pasaje colonial o el pasaje Rivas, en donde sales de un lugar de mucha bulla, de mucha estrés y se acelera. Y yo pienso que la gente entra acá y ya se relaja, porque Claro. empieza a ver cosas lindas, porque ve gente diferente como nosotros, con una calidad humana un poquito más Calmada. calmadita para Sí. poder disponer y que la gente se relaje. Entonces, pues solamente veo buenos cambios. Lógicamente, los gobiernos nos afectan mucho porque Claro. la parte económica, sí, o sea, todos esos cambios tan fuertes que hay en el gobierno, que ya es otro campo, nos llevan a ver eso, indigentes posiblemente que Claro. no se veían antes, eso, pero con el tiempo estamos seguros que hablamos con un muy buen gobierno que eso sencillamente lo limpiarán. Es como cuando tú empiezas a hacer un cuadro Ujú. y empiezas a ver mugre por todos lados. Yo lo veo así. En cualquier momento se ve como el epicentro y la forma de tu cuadro y todo se empieza a pulir y cada uno vamos a estar en nuestro lugar. Okey. Entonces, ¿cómo veo a Bogotá? Que esa era tu pregunta. Sí. Una gran metrópoli, Okey. Y feliz, alguien de Bogotá, pero que nunca ha venido acá. que nunca ha vivido acá. Bueno, esto es tan fascinante que no habría ni siquiera que pensar. Una persona que es de Bogotá y que no ha venido acá, la invito. Ese es el lugar más antiguo, el centro comercial que no se llamaba centro, sino pasaje comercial más antiguo de Bogotá. Tú llegas acá y encuentras artesanía y cultura de todo tu país, desde el norte, que es de La Guajira, que son las mochilas guayú, de Santa Marta, que son las mochilas aruacas, hasta Leticia, que es la última punta donde consiguen los cascabeles. Sí. Entonces tú vienes y te embrujas de magia. Entonces, vente para el pasaje colonial, para el pasaje Rivas. Acá vas a encontrar un mundo diferente, una cultura diferente y vas a mover fibras que ni siquiera conocías. Vas Okey. a conocer historias de tu vida y te vas a impregnar de olores a madera, de olores a cestería y te vas a tomar un buen café. Y con esto concluimos la entrevista a Luz Marina, a quien le agradecemos por su tiempo y su hospitalidad en recibirnos y responder nuestras preguntas. Quédense atentos a nuestras redes sociales, donde les traeremos más personas de diferentes localidades, con entrevistas exclusivas, solo aquí, en la esquina.